Buenos días para todas, que el Señor las bendiga. Hoy tenemos nuestro curso en la enseñanza número 4, que se llama Dudas en tiempo de crisis. En la semana pasada, se recordarán ustedes que nos sentimos junto con Jesús y sus apóstoles que estaban en medio de la tormenta. Así hemos experimentado nosotros y nos hemos sentido cuando hay tormenta en nuestra vida. Pero el día de hoy vamos a ver esas dudas que en ese tiempo nos atacan y que nos hacen que la tormenta sea peor, mucho peor de lo que podría ser si nosotros estuviéramos con la confianza plena en el Señor. Vamos a dar toda la enseñanza, los versículos que nosotros tenemos, todos están con la Biblia, Dios habla hoy. Entonces, aquí está nuestra cita bíblica para las que lo quieran copiar. Les doy un momentito para que ustedes tomen nota. Y los temas que vamos a desarrollar el día de hoy es el número 1, el enemigo siembra la duda. El número 2, una pregunta, ¿Dios puede? El número 3, también una pregunta, ¿Dios quiere? Y la número 4 es que Dios nos puede responder sí, nos puede responder no, o nos puede responder espera. En la número 1, que el enemigo siembra la duda. Perdón, les decía que la número 1, que el enemigo siembra la duda. Dios, su palabra, la fe, tiene un enemigo, que es Satanás. Satanás, el padre de la mentira, él no puede atacar a Dios, pero entonces viene y ataca a los hombres, nos ataca a nosotros. De ahí vemos, sí, perdón, yo estoy un poquito, me equivoqué aquí, perdonen, voy a comenzar de otra forma. Sí, primero vamos a ver, antes de desarrollar estos temas, cómo Pedro recibió una palabra de Jesús. ¿Se recuerdan ustedes en la clase pasada cuando los discípulos estaban en la tormenta? Vimos dos casos diferentes. Uno, cuando el Señor iba con ellos, que se había quedado dormido, y la otra que lo despiertan, ¿verdad? Y la otra donde Jesús en unos evangelios dice que se había quedado para orar él solo en el monte, que había mandado a sus discípulos que fueran adelante, y en otra pues dice que se había quedado despidiendo a la gente. Pero de ahí vemos cómo el Señor mira, dice, ¿por dónde van sus discípulos? Y mira que el viento les era contrario, que la barca había avanzado muy poco. Entonces, él viene y comienza a caminar por el agua. Los discípulos ahí gritaron porque pensaron que era un fantasma. Se llenó en ese momento de temor su corazón. Más, sin embargo, el Señor viene y como siempre lo hace con cada uno de nosotros, nos calma. En el momento en que nosotros más angustia tenemos, el Señor dice, hasta hay un salmo en donde dice, llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Entonces, el Señor ahí viene y les dice, no tengan miedo, yo soy. Pero Pedro
siempre Pedro tan impulsivo, ¿verdad? Él viene y le dice, si eres tú, déjame ir a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y ya sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Que se llenó de falta de fe y de mucho temor en su corazón porque sintió el viento y sintió pues la inseguridad de estar caminando en el mar, se estaba hundiendo, pero Jesús le da la mano y lo saca. Y ya de ahí pues termina la historia que ellos llegan a Puerto Seguro. Así pasa con nosotros, ¿verdad? Pedro recibió esa palabra de Jesús que le dice, ven. Y ya sabemos, él dudó y se estaba hundiendo. Igual con nosotros. Nosotros tenemos todas las palabras de la Biblia, toda la palabra de Dios, la conocemos, pero ¿qué pasa? También cuando estamos nosotros en este tiempo de tormenta, empezamos nosotros a dudar. Somos hombres, somos débiles, vamos en el camino del Señor poco a poco creciendo y eso es lo que nos pasa, que también nuestro corazón se puede llenar de muchas dudas. En la humanidad nosotros vemos por cuántas épocas duras se ha pasado, ¿verdad? Cuántas tribulaciones, cuántas guerras, cuántas epidemias, así como ahorita nosotros estamos pasando una epidemia y hemos visto las diferentes reacciones de las personas ante esto, ¿verdad? Que con temor, que con sobresalto, que si hago, que si no hago, y en fin, la pena de cuántas personas han enfermado, cuántas han muerto, ¿verdad? El dolor de nuestras familias, etcétera. Pues en estos momentos, ¿qué es lo que pasa en el común de la gente, en la humanidad? Pues nos llenamos de temor, nuestra fe también decae y entonces nos preguntamos, ¿querrá Dios ayudarnos? O muchas veces, otras veces, ¿por qué no me ayuda el Señor ahora? En otras ocasiones decimos también, Dios nos ayudará, vendrá en nuestro socorro. Y otras veces, que es lo peor, ya llegamos a la duda total y decimos, ¿podrá Dios ayudarnos? De ahí nosotros vamos ya a desarrollar, ya viendo esta panorámica, podemos decir, vamos a volver a regresar y a desarrollar los 4 temas que tenemos aquí. El primero, donde dice que el enemigo siembra la duda. Les decía yo antes que me había adelantado un poco, que el enemigo odia a Dios, odia la fe, odia a su palabra. Y entonces él está queriendo atacar a Dios, pero no puede. Él no puede atacar a Dios y entonces lo que hace es que nos ataca a los hombres. Esto se recuerdan ustedes que desde nuestro seminario lo hemos aprendido, ¿verdad? Cómo Satanás ataca a los hombres porque no puede atacar a Dios, pero es una forma de hacer sufrir al corazón del Señor. Nos ataca a nosotros. Él es el padre de la mentira, el padre del engaño, y él siembra la duda en nuestros corazones. Su campo de acción es nuestra mente. Ahí es donde viene ese dardazo, ¿verdad? Que el Señor pone en nosotros, nos entra la duda, nos entra la confusión y de verdad estamos igual que Pedro hundiéndonos en el mar. Vamos a ver cómo el enemigo trató de que dudara incluso nuestro Señor Jesús. Vamos a leer Mateo 4, versículo 3 y capítulo 5, versículo 6. Como les dije antes, todo está en la versión de Dios habla hoy. El diablo se acercó
El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo nuevamente: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la escritura dice: Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropiece con piedra alguna. Entonces vemos pues aquí cómo hasta el propio Dios, el diablo quiso cambiar su mente y que él dudara si de verdad era el Hijo de Dios. Ya sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Que nuestro Señor echa a Satanás. Bueno, ahora pasamos entonces a nuestro segundo tema. Ahí lo tenemos, que si Dios puede. Vamos aquí a desarrollar esta parte con el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo del 17 y luego del 21 al 27. Uno de los presentes contestó: Maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó: desde que era niño. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó: yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y no vuelvas a entrar a él. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho. Luego salió de él dejándolo como muerto, de modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Vemos aquí pues en este evangelio cómo el padre del niño estaba pidiendo ayuda, pero él dudó del poder de Dios ante la magnitud del problema que sufría su hijo. En su corazón se llenó de duda y él dudó. Y entonces por eso es que le pregunta que si puede él hacer eso, pero Jesús lo reprende, como lo vimos, y le dice: ¿cómo que si puedes? Y le aseguró: todo es posible para el que cree. Luego el padre del niño pues reconoció que él tenía fe, pero que necesitaba mucho más. Su fe era muy débil, muy pequeñita. Él necesitaba más fe. Y por eso es que le dice: ayúdame a creer más, ¿verdad? Él se la pide a Jesús. Fíjense que aquí la frase, si puedes hacer algo, es una frase de incredulidad, a la cual el Señor le reprende. Pero sin embargo, él siente que tiene poca fe. Pero Dios, fíjense que es tan lindo realmente, que Él sabe nuestro corazón, sabe hasta dónde nosotros llegamos en nuestro caminar, en nuestra fe. Y entonces Él viene y lo reprende en el sentido de decir: ¿cómo que si puedes? Y todo es posible para Dios. Pero así pasa también con nuestro corazón. Si nosotros tenemos poca fe, el Señor viene y nos ayuda. Él a nadie se lo salta, a nadie lo deja fuera, o no dice: bueno, como este no cree, ahí que se quede solito, yo voy a seguir con los que creen. No, el Señor nos conoce, nos ayuda,
nos levanta, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó en este trozo. Él viendo que el Padre tenía fe, él hace el milagro y ayuda a este hombre a que crea más, ¿verdad? Entonces, nos queda a nosotros que lo que necesitamos, según nuestras circunstancias, es pedirle al Señor y Él lo hará. Fíjense que les voy a dar un pequeño testimonio. A mí me pasó hace un tiempo, como 1 año o 2 años, algo así, que me empecé a llenar de dudas en mi mente, pero miren, eran un montón de dudas, y esto será así, y si será así, y bueno, miren, y yo sentía un temor horrible de que me estuviera a mí pasando eso, y bueno, lo único que podía hacer era orar y leer más la palabra, y entonces yo vine y empecé a clamar con el Señor de que me quitara esas dudas de mi corazón que yo no sabía por qué las tenía, que tuviera compasión de mi debilidad. Y miren, para la gloria de Dios, el Señor me fue fortaleciendo y fortaleciendo. No sé ni cómo ni en qué momento, pero yo empecé a sentir la fortaleza, y el Señor me devolvió esa fe, esa inseguridad que me estaba atacando a mí. Luego vamos a ver el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versículos del 27 al 30. Al salir Jesús de ahí, 2 ciegos lo siguieron gritando: ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Sí, Señor, le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo: que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho: procuren que no lo sepa nadie. Fíjense que en esta ocasión, diferente a la del padre del muchacho, ¿verdad? Los ciegos tenían toda la certeza en su corazón de que Jesús podía sanarlos. Ellos no se preguntaron tampoco en ese momento, bueno, ¿y será que querrá sanarnos? No, ellos simplemente tenían fe, tenían esa certeza, le pidieron el milagro al Señor. Él les pregunta y ellos le responden que sí creen que Él lo puede hacer. Y esto fue suficiente en esta ocasión. Ahora vamos a desarrollar nuestro tercer tema, siempre con una pregunta. ¿Dios quiere? Ya vimos que si Dios puede. Ahora vamos a ver si Dios quiere. Y tenemos también ejemplo sobre de esto. Vamos a ver el pasaje del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 42. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo: quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Este milagro también se relata en Mateo 8, versículos del 2 al 3, y en Lucas 5, versículos del 12 al 13. En uno de estos otros evangelios es donde dice, ¿verdad?, que Jesús lo vio con cierto enojo cuando le dijo: si quieres, ¿verdad?, que lo vio con cierto enojo, pero lo sanó. Y ahí es donde pues también nosotros vemos que Jesús siempre quiere, en su tiempo, en su momento, pero Jesús siempre quiere nuestra felicidad y nuestro bien. En esta ocasión del evangelio que acabamos de leer, el leproso estaba seguro que Jesús podía sanarlo, pero él estaba sujeto a que Jesús quisiera hacerlo. Él aceptó esa realidad y así lo manifestó. Pero de todas formas, él viene y le pide el milagro al Señor. Y como lo leímos, el Señor le dijo que sí quería y lo sanó. Ahora vamos a ver la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní.
el día anterior a su pasión, crucifixión y muerte, ¿verdad? Lo vamos a leer en Marcos capítulo 14, versículo del 34 al 36 y 39. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que, de ser posible, no le llegara ese momento. En su oración decía: Abba, Padre, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. El Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del 41 al 43, nos narra esta misma escena, pero oigamos la diferencia. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. Aquí vamos a ver nosotros cómo la frase que dice Marcos, de ser posible, o como dicen otras versiones, Padre, si es posible, dice también en otras versiones, ¿verdad? Esto equivale al si quieres, que nos lo dice San Lucas en el capítulo 22, versículo 42. Jesús sabía que él estaba sujeto a la voluntad de su Padre. Él le afirma: para ti todo es posible, pero él sabía que el poder de su Padre era infinito. Pero como les digo, él estaba sujeto a la voluntad de Dios. Por eso es que él llega a clamar de esa forma ante ese momento tan terrible, tan duro, en que su humanidad lo envuelve. Él sintió una angustia, como dice aquí, de muerte, y él clama a su Padre, pero sabía que estaba sujeto a lo que él quisiera. Acepta que se haga entonces su voluntad. Y sabemos cuál era el plan de Dios: que él fuera crucificado y muerto para nuestra salvación. El Padre en esta ocasión no quiso librar a Jesús de este trago amargo, pero lo leímos, él le manda un ángel. En algunos evangelios dice que le da un cáliz el ángel, ¿verdad? Es esto, él está dando las fuerzas para que Jesús pueda pasar este momento tan duro. Y ya vemos que cuando llegan a prenderlo, Jesús viene y dice: ¿a quién buscáis? Ya su forma de reaccionar ya era totalmente otra. En él ya había llegado la paz y la confianza que el Padre le había dado, ¿verdad? Dios siempre nos escucha. Espera que tengamos fe al 100% en su poder infinito. Ahora, no siempre va a ser lo que nosotros le pedimos ni cómo lo pedimos. La respuesta de Él depende de cómo está trabajando Él en nuestras vidas. Y yo he visto que cuando pasamos en momentos de estas tormentas, es los momentos en que el Señor más cerca está de nosotros, en donde más nos muestra su amor, en donde más nos trabaja. Y aunque estamos pasando, podríamos decir, por fuera esta tormenta, en nuestro corazón Dios está creciendo de una manera realmente grande. Y es Él el que nos está dando todas las fuerzas para nosotros poder salir adelante. Ahora pasamos a nuestro otro tema, que era el que Dios nos puede responder. Aquí Dios nos puede responder sí, nos puede responder no,
o nos puede decir espera. Si el Señor nos dice que sí, nosotros miramos realmente y es cuando damos nuestro testimonio y miramos la gloria de Dios como Él nos respondió, ¿verdad? Y a veces hasta como le hemos pedido, el Señor nos lo da así, es tan grande en su bondad y en su misericordia, pero otras veces es un no. Y este no, Dios, así como a Jesús le dio esas fuerzas por medio del ángel para poder llevar ese momento, a nosotros también nos da los medios para poder pasar esta tormenta. Vamos a ver cómo en la carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Esto creo que todos lo hemos vivido en un momento de nuestras vidas y cuando ha pasado esa tormenta, nos podemos dar cuenta que de verdad el Señor fue el que nos sostuvo, el que nos ayudó y que no fue nada que nosotros no pudiéramos pasar. Esa certeza es la que necesitamos en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando estemos en esta tormenta, que no va a haber nada más grande que el poder de Dios y que nosotros estamos pasando por lo que podemos pasar, pero que lo tenemos a Él, que Él nos va a dar todos los medios para poder nosotros sostenernos. Ahora, si el Señor a nosotros nos dice no o nos dice espera, esto no significa que no nos ame. Es porque lo que nosotros le estamos pidiendo o la forma como nosotros estamos pidiendo que deseamos que así sea, no es lo más conveniente para nosotros. El Señor como buen padre no nos va a dar algo que nos va a dañar, ¿verdad? Él sabe qué es bueno y qué no es bueno para nosotros. Y a veces también nos da conforme a los planes perfectos de Dios para la vida de cada uno de sus hijos. Y así es como el Señor nos responde. Y a veces al correr del tiempo, cuando nosotros vimos ese no, como dice en la palabra de Dios, ¿verdad? En Romanos, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Entonces, vemos al correr del tiempo que ese no fue para bien y que si hubiera sido como nosotros queríamos, entonces de verdad nos hubiera ido mal. Dios sabe qué es lo que nos da. Ahora, fíjense que el enemigo se aprovecha de nuestras debilidades y trata de engañarnos haciendo creer que Dios no nos ama, que Dios se olvidó de nosotros, que no somos dignos de recibir su ayuda. Y lo hace como el maestro de la mentira y el engaño para hacer tambalear nuestra fe. Fíjense que cuando nosotros recibimos estos dardazos en nuestra mente, ¿verdad? De que el Señor no nos quiere o que no nos está escuchando. Muchas veces pensamos que el Señor no nos escucha, ¿verdad? Y entramos en una crisis peor porque entramos en desesperación, entramos en confusión. Llega un momento en el que de verdad estamos anulados totalmente. Entonces tenemos que tener nosotros y pedirle mucho a Dios como el padre del muchacho, que aumente nuestra fe, para poder estar toda nuestra vida asidos de la mano de Jesús y poder caminar junto a Él. Yo para concluir ya esta plática que realmente era más cortita, fíjense que quiero contarles en mi testimonio, yo pasé una época muy dura ya en el camino del Señor con la enfermedad de mi mamá. Yo estaba viviendo solo con ella y me tocaron 2 años, pero 2 años durísimos, 2 años durísimos. Y yo les puedo decir que esos 2 años tuve la gracia que el Señor me unió tanto a Él. Miren, me dio palabra, pero
a granel, me dio fuerzas, me dio ayuda, personas que también me ayudaron. Miren, de verdad fue una época en que pasé la tormenta y sufrí la tormenta, pero cuando el Señor me respondió, yo vi que realmente era para la gloria de Él y para el bien mío. Llegué a entender que si las cosas hubieran sucedido de otra forma, como uno a veces lo piensa o lo desea, no hubiera sido tan bueno como el Señor preparó todo para que yo lo pudiera aceptar y lo pudiera vivir. Entonces, con esto pues terminamos nuestra plática y vamos aquí a alguna alabanza. Muchas gracias a todas.